Para poder mantener firme esa fe que tuvimos del principio, porque eso es importante, ¿ya? La fe del principio, porque la Escritura dice claramente que a la fe que hemos tenido, a esa fe preciosa, ya hay una fe preciosísima que hemos recibido, igual que la nuestra, dijo el apóstol Pedro, ¿ya? Que él escribe a todos aquellos que han recibido una fe igual preciosa igualmente que la nuestra, dice, y que a esa fe, ¿ves?, que ya hemos creído, tenemos que añadir virtud, y a la virtud conocimiento, ¿ya? No puede cambiar y variar la fe. El conocimiento no puede variar nuestra fe, sino al contrario, afirma nuestra fe, ¿ya? Nos enriquece nuestra fe. Y ahora hay que fortalecerla, hay que enriquecerla. Vamos enriqueciéndonos de acuerdo al momento que vemos en acción la fe. La fe tiene una virtud, tiene poder, que se puede, que todo aquello que creemos se puede. No nos dio una fe el Señor basada en la nada, en el aire, sino nos pone fundamento y también acciones. Por medio de la fe tenemos acciones. Esta cosa no es que Dios dijo desde el cielo, los amo. No, manifestó aquello dándonos a su Hijo único, Jesucristo. Ese Hijo único que muchos dicen que no existe, que no hay, no puede, que Dios no tiene un Hijo único, pero sin embargo nosotros lo entendemos porque es el único que descendió del cielo, es el único que se manifestó en carne. ¿Ves? De nosotros se habla por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, participaron, mientras que acá dice el verbo y habla específicamente de alguien que se formó, o el verbo se hizo carne, dice, o Dios manifestado en carne. Eso es lo que dice las Escrituras. Entonces pasa a ser como el único. Sí, hay único, un hijo unigénito, único en muchos aspectos, unigénito como el que no hay otro semejante, otro igual, y además en el único a quien se dijo, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Y todos, aunque nieguen esto, todos van a reconocer que es imposible, por ejemplo, cumplir la ley. Claro, muchos se sienten así, como decía el apóstol Pablo, en cuanto a la ley irreprensible, pero irreprensible de acuerdo a todos los demás que estaban en la misma competencia, de que Dios sea el que juzgue, y para Dios, de verdad, ningún tipo de acción ni sacrificio le agradaron. No le agradaron, sino que mayormente como que se cansó. Se cansó Dios de los sacrificios y de todo tipo de acción de los hombres. Y nuestra fe está basada en Él. Nuestra fe no está basada solamente en su manifestación, digamos, en la carne, sino nuestra fe está basada en su muerte y en su resurrección, porque allí se manifestó el poder de Dios a través de la resurrección. Cuando Él resucita, Él resucita de entre los muertos, entonces ahí está claramente manifestado el poder de Dios. Dios le exaltó hasta lo sumo, habiéndole dado un nombre, al único que se le ha dado un nombre, que está por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo, en este caso, se doble toda rodilla, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla. Y confesar a través de ese nombre. Incluso el apóstol Pablo llega en un momento a decir que todas las cosas se han de hacer en el nombre del Señor Jesucristo, como por ejemplo las cosas sean de hecho o de palabra, todo hacerlo en el nombre de Jesucristo.
Entonces, cuando vemos aquello, nos está mostrando que realmente Él es único. No lo hacemos en el nombre de Moisés, no lo hacemos en el nombre de Elías, no lo hacemos en el nombre de David, no lo hacemos en el nombre de nuestros propios padres que nos engendraron, sino lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos saltado a la vida a través de un nuevo nacimiento, un renacer. Y eso es, pues, la Escritura nos muestra ese renacer. La Escritura, incluso el propio Maestro hablando, le dice a Nicodemo, si no naces de agua, no puedes ver el reino de Dios. Juan el Bautista fue el que trajo el bautismo en agua. Y quien participa de este bautismo, la Escritura dice que es un bautismo en agua para arrepentimiento, no es un bautismo para perdón de pecados. Las personas no eran perdonadas, sino que más bien estaban creyendo para ir en pos de entrar al reino de los cielos que se había acercado. Porque Juan les decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y cómo se acercó? Primeramente con el mensaje del bautismo en agua. El que nace de esta agua ve el reino de Dios, para ver el reino de Dios. No todos lo vieron, muchos tropezaron, a pesar de ver a nuestro Señor Jesucristo haciendo milagros, a pesar de la sabiduría que manifestaba al hablar, al enseñar. Aún así muchos no lograron verlo, no lo vieron. ¿Por qué? Porque no tuvieron el verdadero bautismo para arrepentimiento. Entonces, muchos participaron del bautismo como un asunto de estatus, de que, bueno, si esto viene de Dios, somos dignos de aquello. O sea, nosotros también, todo lo que Dios demanda, nosotros lo hacemos, es para nosotros. Pero no. Por eso que Juan dice claramente, generación de víbora, que les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera, haced frutos dignos de arrepentimiento. Eso es. ¿Ya? O sea, sin arrepentimiento, sin el arrepentimiento que corresponde, ¿ya? Cuando pasamos por ese proceso, lo que estamos viendo es el reino de los cielos. Porque si estamos arrepentidos solo por un asunto de miedo a perdernos y cosas así, es una cuestión totalmente distinta, ya pasa a ser más como un remordimiento. Pero el asunto es que sea un arrepentimiento para ver. Uno queda maravillado del reino de los cielos, de ver a Jesucristo, ¿ya? Y de echar mano de Él, de tomar de Él. Entonces luego Jesucristo habla sobre el bautismo en agua y en el Espíritu, ¿ya? O sea, nacer de agua y del Espíritu, para entrar en el reino de Dios. Una vez ya entrado en el reino de Dios, todo cambia, es una tremenda transformación. Ya, esto significa nacer, ¿cierto? Nacer de agua y de espíritu. O sea, nacer a través de algo que realizamos, como por ejemplo el bautismo, que representa muerte, ¿ya? ¿Sí? Ser sepultado, a la semejanza, como lo dice el libro de Romanos, que somos sepultados a la semejanza de su muerte, que así como Cristo fue levantado por la gloria del Padre, nosotros también saltamos a una vida nueva. Eso es. Entonces, y se provoca la regeneración. El agua es una sepultura, es un lavamiento, ¿ya? El agua es un lavamiento. Pero ahora ese lavamiento va a tener mayor eficacia. Bueno, y esto lo dice la fe que tenemos. Esto no se trata de una cuestión mágica que con ser bautizado y sucedió, no. Esto va a depender mucho de la fe para que actúe el poder de la muerte de Cristo y la resurrección de Él en nosotros. Así que por lo tanto el agua que era para lavamiento, ahora el agua es para regeneración, cuando la persona es sepultada a la semejanza de la muerte del Hijo de Dios. Y recibimos el Espíritu Santo, que tiene que ver con una regeneración mucho más, porque el Espíritu está representado en ese fuego. Espíritu Santo y fuego, como dice. Entonces el fuego regenera, tiene una limpieza mucho mayor, más eficaz, poderosa
en la vida nuestra. Nadie puede recibir el Espíritu Santo si no hay una real liberación del pecado. ¿Ya? Si la persona dice tener un arrepentimiento, pero luego tiene recaídas porque siempre está en el pecado, entonces no puede decir que tiene el Espíritu, porque el Espíritu Santo no habita en corazones pecaminosos. Entonces por eso tiene que producirse esto. Así que no es a través de un remordimiento, ni tampoco con la idea de que yo quiero cambiar mi vida. No, esto es a través de un llamamiento divino, y se provoca la eficacia de lo que Él ha hecho por nuestras vidas, como lo fue la muerte y la resurrección de Cristo, que esto actúa poderosamente en nosotros. Esa es la fe que tenemos. Es la fe que tenemos, donde actúa el poder de Dios en nosotros. No actúa solamente ahí de que yo quiero vivir una vida nueva y yo estoy absteniéndome de ciertas cosas. Claro, lo podemos hacer, porque una vez que el hombre es liberado, totalmente liberado, entonces después quedan las concupiscencias, queda la naturalidad de la carne, a la que tenemos que aprender a decir que no. ¿Sí? Y no, porque ya el enemigo ya no opera en nosotros. Una vez que nosotros hemos sido libertados del pecado, el enemigo ya no opera en nosotros. ¿Ya? Entonces hay una tendencia, porque están los deseos de la carne y la voluntad de la carne. Dos cosas que tenemos que nosotros actuar, ¿ya?, valientemente, en que no permitir, ¿ya?, no permitir que el deseo de la carne. Por eso los que son de Cristo, dice, han crucificado la carne con sus deseos y pasiones. Así que se puede. El cobarde no puede. El que es cobarde no puede hacerlo, porque esa persona está aún todavía no es capaz de decirle que no al pecado. No tiene la fuerza para decirle que no. Pero todos aquellos que han sido libertados, entonces tienen un nuevo nacimiento, nacen de agua y de espíritu. ¿Ves? Y ahí entran al reino de los cielos. Carne ni sangre no heredarán el reino de los cielos, no heredan. No. Carne ni sangre. Así que por lo tanto aquí tiene que haber una nueva criatura, un nuevo nacimiento. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Eso no es una canción, es una palabra de poder. Que la gente la convierta en canción y la canten no es lo mismo que sea una acción real en la vida de cada uno de nosotros, donde realmente se regenera aquella persona. Y por lo tanto después no queda ni siquiera la evidencia. Las personas llegan a un punto en la historia que pareciera que nunca cometieron aquellas faltas. Nunca. Y no les viene eso de que siento ganas otra vez, siento deseo, me tira el mundo. No. Cuando el Espíritu Santo va regenerando a una persona, la persona piensa de que es santa de por vida, de que siempre fue santo. Y no lo fue, porque fuimos pecadores. Pero tal es la limpieza, tal es la limpieza que se produce, que llegamos a un punto semejante, aún hasta de olvidar los pecados pasados. Así como Dios se olvidó de ellos, nos perdona y se olvidó de ellos. Así que puede ver usted esa regeneración como Dios lo ha hecho. Claro, ahí está actuando el poder de Dios. Entonces tenemos el bautismo en agua y tenemos también en el Espíritu. Sí. Así que ya sabe, pues, todos tenemos que saber, y por eso que es bueno mantenernos a diario, para que esa fe del principio no tenga ninguna variante. Si va variando a través del tiempo, entonces algo no está sucediendo correctamente en la vida nuestra, porque no debe ser la misma fe del principio, esa fe que nos hacía buscar, esa fe que nos hacía anhelar, esa fe que nos hacía dejarlo todo, ¿ya? Dejarlo todo. Pero luego cuando llega el conocimiento, y el conocimiento nos da una conformidad de que no es necesario, que no, y cosas así, y vamos rompiendo montones de cosas que nacieron de la fe, porque de la fe nacieron varias cosas. Nacieron, por ejemplo, el dejarlo todo. Por la fe
amamos al Señor Jesucristo, no entendíamos nada, pero lo dejamos todo por amor a Él. Por amor a Él nos unimos a los hermanos y empezamos a tener una comunión maravillosa, y fue por la fe, ¿ya? Por la fe también empezamos a dar, a bendecir, ¿ves? Por la fe salimos a predicar a veces sin ser hasta enviado, y creíamos que había que hablar de Jesucristo y anunciar sus virtudes. Pero si todas aquellas cosas empezaron a ser dejadas de lado, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que nos olvidáramos y nos adormeciéramos y abandonáramos tal tarea? ¿Qué es lo que nos fascinó, como el apóstol le escribe a los Gálatas, que estaban fascinados? ¿Qué fue? ¿Habéis recibido el Espíritu, dice, por las obras de la ley o por el oír con fe? Porque habían vuelto a los rudimentos del mundo, volvieron a eso. Entonces, al volver ahí a los rudimentos del mundo, abandonaron aquella fe, el camino de la fe. Entonces, y de pronto las personas en el conocimiento empiezan a ya no a mirar a su hermano, sino que hacen diferencia con los hermanos, se diferencian con ellos, ¿ves? No soportan, no son capaces de soportar, sabiendo de que Dios nos ha ido soportando todo el tiempo. Encontramos injustas ciertas acciones, o lo que nos han hecho lo encontramos injusto, pero si habláramos de injusticia y Dios tuviera que sacarnos en cara las injusticias, diría: injusto es que mi hijo haya dado la vida por ti. Pero sin embargo no nos encara, no saca, ¿cierto?, esto como para confrontación, no nos confronta, no contiende el Espíritu con nosotros para decirnos: tú no merecías que el santo muriera por ti. Como nosotros de pronto encontramos injusto, y no, son nuestros hermanos, todos somos hermanos. Y entonces, ¿qué pasó con aquella fe? Por la fe todo era precioso, cuando solamente veíamos la fe y nos aferrábamos por la fe a muchas cosas. ¿Ya? Ahora, cuando es por costumbre, hermano, porque bueno, vamos a la iglesia, a la misma iglesia evangélica, y pasamos a ser hermanos, no es lo mismo haber nacido de agua y de espíritu para que seamos entre nosotros llamados. No tan solo somos llamados hijos de Dios, sino también hermanos entre nosotros. Y esa es la fe que se nos ha sido concedido. Gracias a Dios por su gran amor, ese amor que nunca deja de ser, y por ese amor fui recogido, por ese amor fui soportado, por ese amor yo fui perdonado. El perdón, oiga, el perdón, que es maravilloso. El perdón es maravilloso hasta, bueno, a algunos le duele, es doloroso, pero aquí hay que perdonar 70 veces 7, eso quiere decir perdonar hasta llegar a experimentar y a conocer el poder del perdón. El poder del perdón. Cristo así lo hizo. Cristo no tuvo que llegar a 70 veces 7. Él inmediatamente actuó con el poder del perdón. Perdónales porque no saben lo que hacen. Lo que el razonamiento diría: no, si estos saben muy bien lo que estaban haciendo. Pero Jesucristo lo dijo de otra forma: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Y ahí, en eso no saber, encierra muchas cosas valiosas, maravillosas. Ahí hay una operación rescate, una operación salvadora, una operación de liberación, y una liberación por siempre. Claro, porque la muerte de Cristo era necesaria. Por la muerte de Él, aún hasta el que lo estaba crucificando, los que estaban clavando los clavos, estaban siendo ellos también perdonados. O sea, es decir, por todos murió Cristo. Pero solamente la eficacia de ese perdón va a ser a todos aquellos que han creído. A aquellos que han creído y se mantienen en esa fe. ¿Y cómo manifestamos nosotros que hemos creído?
cuando también nosotros perdonamos, cuando el razonamiento nos va diciendo que no tengo por qué perdonar, y por qué perdonar a este si este lo hizo esto otro, ahí estamos fortaleciéndonos más en la parte intelectual, esa razón donde la experiencia nos habla mucho más que la unción misma del santo que murió por nosotros. Es la unción del santo la que debe estar operando en nosotros, ¿ya? Por eso la unción nos enseñó a conocer a Cristo. ¿Y qué aprendemos? ¿Qué conocemos de Él? Conocemos esa grande y maravillosa operación, la operación salvadora, una operación maravillosa, profunda, donde arranca de nosotros las raíces del pecado, las raíces de las heridas causadas por todo tipo de mal, y donde no queda en nosotros ni el recuerdo, como para estar otra vez. ¿Ves? Yo sé que Dios sana, pues. Dios sana de todo, de todas las maneras, los miedos que pudieran haber en nosotros. Yo era una persona que le tenía miedo a la oscuridad. De tiempo en tiempo me pasaban esas cosas, y cuando ya fui llamado al pastorado dije, no, esto no puede ser. Así que busqué al Señor y salía al campo, solo al campo, y ahí procuraba orar. Al principio me costaba, no podía. Estaba solo en la noche, durante toda la noche, hasta que amanecía, estaba ahí en el campo, porque estaba enfrentando a la noche, estaba enfrentando a la oscuridad, y de verdad que fue difícil al principio. Había mucho miedo, hasta que el Señor, en una de esas noches, de tantas que fui, me liberó completamente. Así que lo hice porque creí. Fui allí porque lo creí. Y allí conocí al Señor, conocí el poder de su fuerza, que todo es posible, todo es posible. Así también, todo va a veces en un ejercicio, ¿ya? de búsqueda. No podemos quedarnos ahí para esperar que como una varita mágica nos toque y ya somos. No. Por eso las experiencias pueden ser traumáticas. Las experiencias nos pueden decir no más. Las experiencias nos pueden decir ten cuidado con ese. Pero el amor de Dios, ¿ves? No nos va advirtiendo de cosas tales, sino el amor de Dios nos hace actuar, funcionar, nos hace entrar en la acción. El amor de Dios es un poder, es un fuego, y podemos, oh Dios mío, gracias, porque todo lo puedo en Cristo, todo lo podemos en Cristo. Así que tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, no en los razonamientos, no en las experiencias, porque eso nos van a hundir.